Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta oportunidad, ya que nos vemos por medio de este medio electrónico al mes o cada 2 meses, pero es bueno poderles saludar y quiero que sepan que aunque no les conozco personalmente, pues yo estoy orando por ustedes. Dios sí les conoce, el Señor les conoce, conoce sus motivaciones, conoce sus intenciones que son buenas, porque estudiar la palabra de Dios es lo que mejor podemos hacer y esto trae rédito delante del Señor, porque es la manera como nosotros le conocemos mejor a Él y podemos llegar a ser mejores creyentes, que podemos depender en su gracia, podemos caminar en el poder del Espíritu Santo, podemos llegar a ser, digamos, fructíferos llevando el fruto del Espíritu y podemos compartir con otros lo que aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que vamos a aprender ahora, como lo hemos estado haciendo en los estudios anteriores. Así que les saludo desde aquí de El Salvador. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué bueno que podemos estar otra vez. Y hoy vamos a estudiar este tema, que es un tema que muy poco se habla realmente en los púlpitos, pero eso no significa que no sea un tema importante y que está en la palabra de Dios. Es más, cuando yo he compartido en otras oportunidades acerca de este tema, hablando del infierno, hablando del lago de fuego, realmente quien habló más acerca de este tema fue Jesús, ¿verdad? Entonces, si Jesús habló de este tema, entonces creo que para nosotros es importante que también podamos prestar mucha atención. Así que vamos a orar antes de comenzar esta clase. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tenemos otra vez este tiempo de comunión alrededor de tu palabra. Queremos poner todas estas cosas en tus preciosas manos, que sea tu buena mano guiándonos, dándonos por medio de tu espíritu la iluminación y el poder para poder enseñar, también para poder aprender. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos tener una copia de tu palabra en nuestras manos, podemos venir a ella, estudiarla, instruirnos, aprender de ella, conocerte mejor y tener una mejor relación contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y bendecimos la vida de los estudiantes que se conectan para tomar sus clases. Bendice a sus familias, también suple sus necesidades y provee, Señor, todo aquello que os haga falta para ellos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos y oramos estas cosas. Amén. Bien, entonces vamos a ver el tema. Este tema es un tema, como decía, que es importante en el sentido de que, como decía, la persona que más habló acerca de este tema fue Jesús. Entonces, esto nos debe de llevar a la preocupación de volver a las escrituras, estudiarlo y compartirlo con otros. Porque hablar del infierno, pues debe de permitirnos abrir una puerta para poder predicar el evangelio a los perdidos. Si tan solo la gente se diera cuenta de que este no es un realmente cuento, sino que es una realidad de la cual el Señor habló, entonces la gente tendría, creo, una mayor preocupación de poder prestar atención al evangelio y no llegar hasta el extremo de ser realmente castigado en un lugar como este, como vamos a ver. Bien, entonces el tema es distinguiendo los infiernos de la Biblia. ¿Por qué vamos a hacer las distinciones? Porque esta es la clase que estamos viendo, ¿no? El tema de la materia es distinciones bíblicas o trazando bien la palabra de verdad. De hecho, es decir, ustedes saben que el pasaje que estamos aprendiendo está ahí en pantalla, ustedes pueden recordarlo, que es 2 de Timoteo 2:15, es uno de los versículos claves en esta materia.
en cada materia ustedes necesitan aprender 1, 2, 3 y más versículos de memoria, porque son los pasajes que les van a salir en un examen final. Así que es bueno que los vayan recordando, márquenlos en sus Biblias, traten de aprenderlos de memoria. Y aquí lo tenemos. Así que vamos a ver lo que dice este versículo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, en otras versiones dice que traza bien la palabra de verdad. Este es uno de los propósitos de esta materia, que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad. Hasta ahora en esta serie hemos examinado algunos principios generales de interpretación bíblica, seguidos por el hecho de trazar o usar bien la palabra de Dios en cada uno de los temas que ustedes y nosotros hemos visto juntos, ¿no? Es decir, bueno, hemos visto los 3 tiempos de la salvación, un tema que muy poco se habla también. Hemos visto la justificación versus la santificación práctica. Es un tema que vale la pena siempre estarlo estudiando porque mucha gente confunde la justificación con la santificación y cuando no hay un entendimiento claro de estos temas, pues terminamos haciendo una mala aplicación de estas verdades. También vimos los 3 tipos de hombres. El hombre natural, este hombre no es salvo. El hombre espiritual es un creyente que camina en el espíritu y el hombre carnal es un creyente pero que es dominado por la carne. También vimos la familia de Dios versus la comunión con Dios. Otro tema que es muy importante, hacer la distinción, ¿verdad? Una cosa es estar dentro de la familia de Dios, haber nacido de nuevo, pero otra cosa es tener comunión con Dios. Vimos también la relación entre el pecado y la salvación y las recompensas del creyente. Es decir, hay que hacer la distinción. La salvación no es una recompensa para personas buenas. La salvación es un regalo para personas malas, ¿verdad? Pero las recompensas son para creyentes fieles. Hay una distinción. Vimos los ministerios del Espíritu Santo antes, durante y después de la salvación, que es muy importante cuando tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, para no confundir, por ejemplo, ya sea el bautismo, que es una sola vez, y la llenura, que es algo frecuente en la vida del creyente. Todo esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Los 8 pactos bíblicos, vimos también la diferencia entre Israel y la iglesia y otros temas más, ¿verdad? Que podía mencionar, pero para no alargar más, ¿verdad? Hoy vamos a empezar haciendo la distinción de los 3 infiernos en la Biblia. ¿Por qué 3 infiernos? Bueno, vamos a descubrir que la Biblia nos habla de 3 lugares distintos que usualmente situamos en una categoría llamada infierno. Cuando oímos hablar o cuando nosotros mismos leemos o hablamos a la gente acerca del infierno, debemos de tener cuidado porque no siempre la palabra infierno significa lo mismo, ¿verdad? Son palabras, por lo menos hay 3 lugares que son diferentes que en la Biblia han sido llamados infierno. Entonces, por eso vamos a hacer estas distinciones. La siguiente cita es directa, pero el autor tiene un excelente punto de vista. Aquí quiero que vean, creo que está aquí, vamos a verlo. Bueno, este es otro verso que tienen que aprender de memoria. 2 Timoteo 7 es muy fácil. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero aquí están, es decir, algunas citas que quiero que veamos. Ok, creo que no lo tenemos en este PowerPoint. Bueno, ok, pero quiero leerles lo que dice esta cita. Dice, la siguiente cita es directa, pero el autor tiene un excelente punto de vista. No deje que un acercamiento empañado evite que esto no le permita poder ver el punto de vista del escritor. Esta cita ha sido tomada de un libro escrito por Charles Swindoll. Bueno, él dice lo siguiente. Es probable que en algún momento usted haya oído a alguien hacer declaraciones haciendo uso de la frase el infierno en una manera casual. ¿Qué quiere decir esto?
no voy a seguir leyendo porque es probable que más adelante esté en alguna lámina de los PowerPoint y quiero regresar un poquito antes. Bueno, aquí vamos a quedarnos. Pero ¿por qué? Ustedes creo que alguna vez han escuchado a personas que usan la palabra infierno en una manera muy normal, ¿verdad? Es decir, quizás ustedes han escuchado a alguien decir, vete al infierno, o allá nos vemos en el infierno. Bueno, en el infierno, y hacen chistes del infierno, como que el infierno fuera algo realmente no tan malo que se diga, ¿no? Como que el infierno fuera realmente un lugar donde es un lugar para reunirse como amigos y celebrar y tomar y gritar y contar bromas y todo, pero la Biblia no lo describe así. Por eso es que es importante que estudiemos esta temática. Hace algún tiempo se hizo una encuesta en los Estados Unidos y por cierto también en algunos otros países del mundo, pero esta fue tomada en los Estados Unidos. Hay un porcentaje de personas que creen en el infierno. Por ejemplo, en Estados Unidos el 47% creen que el infierno es real. En Suecia el 17%, en Francia el 22%, en Inglaterra el 23%, en Alemania el 25%, en Suiza el 25%, en Holanda el 28%, en España el 28%. Pero ¿saben qué? En otros países, en los Países Bajos, aunque no es tan alta, no es tan alto el porcentaje, todavía sigue siendo, digamos, un porcentaje bastante, diríamos, alto, ¿verdad? De personas que creen en el infierno. Pero es algo curioso que, por ejemplo, la palabra, o más bien el infierno, este término, y aquellos que son más refinados, aquellos que son más estudiados, aquellos que son más preparados, realmente han llegado a pensar menos en el infierno. Y sobre todo las personas acaudaladas, las personas que tienen mucho dinero, es decir, alrededor del mundo, no creen en el infierno. Pero también personalmente yo he hablado con personas que no son acaudaladas, que son de un estilo de vida media, que no creen en el infierno. Pero también he hablado con personas que son extremadamente pobres, que no creen en el infierno. Pero es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. Es decir, hoy en día, es decir, muchas de las personas que tienen una alta educación no creen en el infierno. Pero generalmente, la mayoría de las personas que no tienen una escolaridad usan la palabra a la ligera, ¿verdad? Al fin y al cabo, el infierno es un insulto muy fuerte que lleva la idea de la máxima depravación, devastación, temor, tormento, castigo, sufrimiento y pérdida. Si la persona que está usando la palabra infierno cree en un infierno real o literal, que no sea de mucha consecuencia, hay una ofensa no expresada en la palabra en sí. Cuando la persona dice, vete al infierno, es decir, ellos quizás no son realmente el 100% conscientes de la realidad, pero saben el concepto. Es decir, el concepto del infierno lleva la idea de un lugar de castigo. Esto es muy importante realmente que podamos comprender. Entonces, si el infierno es el lugar de castigo eterno para los malvados después de la muerte, ¿por qué se usa tan a la ligera esta palabra millones de veces cada día? Es decir, esta palabra es muy común mencionar, porque hay una falta de seriedad acerca de la palabra, porque es, porque es que una palabra tan, es decir, pesada, con un significado tan serio, es usada con indiferencia. Estas son preguntas. ¿Por qué es que la gente finge pretender que el lugar no existe? No existe. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón serio sobre el tema del infierno o leyó un artículo digno de mencionar que trata con el juicio y el castigo eterno? Le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que en la iglesia local donde usted se reúne, el pastor predicó acerca del infierno?
Lamentablemente ahora hasta los pastores ya no quieren predicar el infierno porque piensan que van a insultar a la gente, porque piensan que es un tema que, bueno, esto va a ofender a la gente. La gente, es mejor hay que hablarle del cielo. Pero ¿saben qué? Es decir, si hablamos del cielo, es decir, que es otro lugar real, ¿por qué no hablar también del infierno, que es otro lugar real? Es importante que nosotros podamos tomar en serio. Aún el mundo evangélico en conjunto ha evitado el tema, optando por algo más positivo, ¿verdad? El infierno ha llegado a tiempos difíciles o a ser despreciado para algunos. Superficialmente hay una pérdida de la seriedad del infierno y la gente lo toma a la ligera. Hemos permitido esto con una red compleja de ideas modernas acerca del infierno. Esto ha quitado, es decir, la mayoría de su contenido increíblemente solemne, serio y grave del verdadero significado de esta palabra. No es siempre muy reconfortante o de mucho, es decir, consuelo oírlo realmente, no es verdad, pero no sería un buen siervo de Dios o un embajador leal haciendo la voluntad de Dios si fallamos en comunicar la verdad acerca del infierno. Además, ustedes estarían mal informados en cuanto a su futuro si la única cosa que leyeran en la Biblia fuera solamente los pasajes que hablan del cielo. Es verdad que hay un destino seguro y cierto para los salvos. Se llama paraíso o la presencia del Señor, nuestro hogar o el cielo. Seguro que dejemos de usar cualquiera de esos términos a la ligera. Hay que reservar la palabra infierno por su singular propósito. El destino de los perdidos es la escena más horrible que la mente humana puede imaginar, aunque no es imaginario. Este no es un lugar imaginario. Es el peor lugar posible que haya sido preparado para la existencia de cualquier persona. Entonces, vamos a ver rápidamente que la primera palabra usada para el infierno es Seol. Es la palabra Seol. Vamos a ver directamente la Biblia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? No qué es lo que dicen, es decir, los hombres. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces, esto es lo que ustedes tienen que escribir en sus notas. Sheol, Hades. Si ustedes aparece Seol, la palabra, está bien, porque la palabra Seol, así aparece en algunas versiones, pero en el hebreo es Sheol, Hades, en el griego, son las palabras hebreas y griegas más comunes usadas para referirse al infierno. Para referirse al infierno. Luego vemos su designación. ¿Cuál es la designación? Vemos la palabra Seol o Sheol 65 veces en el Antiguo Testamento y en la versión Reina Valera en inglés se traduce Seol como infierno 31 veces, sepulcro 31 veces y abismo 3 veces. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos leyendo la Biblia. Miren, las palabras dicen lo que quieren decir, pero tienen más significación cuando nosotros las leemos en su contexto. No siempre decir la palabra como está escrita, la podemos entender tenemos que irnos al contexto para saber qué es lo que realmente está comunicando. Por lo tanto, Sheol es la palabra hebrea para los lugares más bajos de oscuridad en la tierra y puede referirse a la tumba o al lugar de juicio, ¿verdad? Entonces, esto debemos de tenerlo muy claro. Otra vez, Sheol es la palabra hebrea para los lugares más bajos de oscuridad en la tierra. Y puede referirse a la tumba o al lugar de juicio.
Vamos a ver esta cita en Habacuc. Bueno, no tenemos la cita ahí, pero quiero leerles lo que dice Habacuc 2, 4 al 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Dice, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Es muy interesante notar que la frase el justo por la fe vivirá es citada 3 veces en el Nuevo Testamento. La citó Pablo en Romanos 1:17, que es uno de los versículos que necesitamos aprender de memoria, ¿no? Está enfatizando el justo o los justos. También la citó Pablo en Gálatas 3:11. Está enfatizando que el justo vivirá por la fe. Y también la citó el escritor de Hebreos en Hebreos 10:38. Está enfatizando la fe, ¿verdad? Entonces son 3 citas en el Nuevo Testamento que fueron tomadas del libro de Habacuc. Habacuc 2:4 es una cita muy importante. Entonces, en la Biblia de estudio de Scofield hay una nota al pie de página de la palabra infierno en el versículo 5 de Habacuc 2. Y esta es la nota. Dice que en hebreo Sheol es en el Antiguo Testamento el lugar donde los muertos van. Número 1, muchas veces, por lo tanto, es como el equivalente del sepulcro, donde hay una cesación de toda actividad humana, el término hacia la cual toda vida humana pasa. Es decir, ahí es lo que realmente es el comentario que hace Scofield. Ahora, en Génesis, vamos a ver, en Génesis, quiero ir ahí a Génesis 42:38. Si ustedes tienen, es decir, acceso a su Biblia, por favor, vamos a Génesis 42:38. Ya que ustedes van a ver diferido este video, van a tener más tiempo de poder detenerlo y ir a la escritura. Y recuerden que este es un estudio bíblico, por lo tanto, es decir, la Biblia, la lectura de la Biblia es lo más importante para que nosotros podamos saber que lo que estamos estudiando está allí en la Biblia. En Génesis 42:38 dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Es decir, cuando sus hermanos llegaron para decir que necesitaban llevar a su hermano a Egipto, dice, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Este fue, digamos, las palabras de Jacob cuando sus hijos mayores llegaron para pedir que llevaran a el hermano de José. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo aquí el escritor? Bueno, vayamos a otro pasaje en Job 14:13. Dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Es como una interrogación, pero de admiración, ¿verdad? Y en el Salmo 88:3, el escritor dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Bueno, saben que esta palabra ha sido usada para referirse al infierno, pero la pregunta es, estas personas que estaban hablando aquí, tanto Jacob como Job o como el escritor del Salmo 88, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Eran creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos usaron la palabra Seol, ¿estaban pensando en el infierno o estaban pensando en la tumba? Es decir, lo que estaba en mente para ellos en ese momento era la tumba. No, es decir, el infierno, no el lugar de tormento, como vamos a ver más adelante.
Ahora, sigue diciendo Scofield, para el hombre que está bajo el sol, quien necesariamente juzga solo según las apariencias, Seol no parece más que el sepulcro, el fin y la cesación total, no solo de las actividades de la vida, sino de la vida misma. Esto es lo que realmente vemos en Eclesiastés 9, 5 y 10. Estas son notas de Scofield. Ahora, Eclesiastés 9 del 3 al 10 es interesante lo que dice. Vamos a leerlo. No tenemos estos versículos en las diapositivas porque son textos muy largos. Entonces, vamos a leerlo directamente desde la Biblia. Dice así, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, esto es lo que realmente dijo Salomón cuando escribió, es decir, este relato. Los testigos de Jehová, que no creen en el infierno literal, aman estos versículos en Eclesiastés. Parece que dicen que no hay un tormento eterno o un castigo eterno. Según este pasaje, cuando la persona muere, queda en el olvido. Pero esto no es lo que realmente la Biblia dice. Sin embargo, todo el libro de Eclesiastés, menos el último capítulo, es un recordatorio del punto de vista humano. Lo que está haciendo Salomón es presentando el punto de vista humano, no el punto de vista de Dios. O como los que no son salvos piensan. Bueno, sabe que los no salvos así piensan. No, dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso del infierno, dice, es un invento de la religión. Eso no es cierto, ¿verdad? Uno cuando muere, muere y ya no vuelve más. Se acabó, así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿No es cierto que esto es lo que también dice en el Nuevo Testamento? Pero no es la perspectiva de Dios. Ese es el punto de vista humano. Es más, saben que cuando alguien muere, no importa, es decir, quién sea, la gente siempre dice, bueno, ya está descansando en la presencia de Dios. Pero ¿quiénes son los que descansan en la presencia de Dios? Todos los que mueren. No, no es cierto. Eso no lo dice la Biblia. Los únicos que descansan en la presencia de Dios son aquellos que han nacido de nuevo, son aquellos que han puesto su confianza en Cristo, son aquellos que han recibido el evangelio y que lo han recibido por fe. Pero los incrédulos nunca descansan en la presencia de Dios. Vamos a ver esto dentro de un momento. Entonces, esto recalca la importancia de interpretar la Biblia en su contexto, ¿verdad? O trazar bien la palabra de Dios. Hay otro comentario que hace Scofield y dice así, pero las escrituras describen Seol como un lugar de tristeza, de angustia y sufrimiento en llamas. Esto lo podemos corroborar en 2 de Samuel 22:6,
en el Salmo 18:5, en el Salmo 116:3, en el cual son echados los impíos, Salmo 9:17, donde están totalmente conscientes, Isaías 14:9 al 17, Ezequiel 32:21. Y también hay que ir a Jonás 2:2. Lo que el vientre del gran pez fue para Jonás, lo es el infierno para sus moradores. El Seol del Antiguo Testamento y Hades del Nuevo Testamento son idénticos, y hay que ir a Lucas también 16:23. Estas son, digamos, notas de Scofield. Aquí está la continuación de lo que estaba realmente leyendo, las notas de Scofield. Ahora, ¿saben qué? Es decir, esto en el pasaje, Sheol puede referirse entonces al sepulcro, o Sheol puede referirse a más allá de los sepulcros. Esto es lo que realmente la Biblia nos va a decir. El cuerpo de una persona es sepultado en el sepulcro, pero el alma de la persona va al Sheol, es decir, más allá de la tumba. Esto es lo que sabemos por las cosas que Jesús mismo dijo. Entonces, veamos, allí tenemos que Hades es el sinónimo griego para Sheol y era el lugar de los muertos, salvos y no salvos, antes de la obra de Cristo en la cruz. Bueno, se encuentra Hades 10 veces en el Nuevo Testamento, en español. Este es el lugar para los muertos, salvos y no salvos, antes de la obra completa de Cristo en la cruz. Esto es muy importante de recordar. Antes de la resurrección de Cristo, antes de la muerte y resurrección de Cristo, todos, es decir, creyentes y no creyentes, iban al lugar llamado Hades. Pero este lugar estaba dividido en dos compartimientos, uno más bajo y el otro más arriba. Entonces, uno llamado el lugar de tormento y otro llamado, es decir, el paraíso o seno de Abraham. Entonces, vemos esto en Lucas 16, en donde Jesús relata una historia acerca de Lázaro, el mendigo, y un hombre rico. No sabemos cómo se llamaba el hombre, pero sí sabemos cómo se llamaba el mendigo. Esta no es una parábola, es una historia real. Jesús no usaba nombres reales en sus parábolas. O sea, no usaba nombres de personas en sus parábolas. Dos hombres experimentaron la muerte, pero había diferencias grandes entre sus posiciones en el Hades. Vamos allí a Lucas 16, versículo 19 al 22. Lucas 16, 19 al 22. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, es decir, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vea usted las diferencias. Cuando un creyente muere, es llevado por los ángeles, pero cuando un no creyente muere, simplemente es sepultado. Necesitamos recordar que la muerte siempre se refiere a algún tipo de separación en la Biblia. En la muerte física, el alma y el espíritu son separados del cuerpo. Nótese en el pasaje que si uno es rico o pobre, ambos mueren. Es decir, todos morimos, ¿verdad? Es decir, pero en este caso, la palabra muertos se aplica únicamente a los no creyentes. Esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, es muy interesante. Todos los seres humanos estamos bajo la maldición y moriremos físicamente, a menos que el arrebatamiento suceda antes de nuestra muerte física. Eso puede suceder ahora, en este momento, en la noche, mañana, pasado, en
en un año, en 2, 3, 10, 20, 25, 50 años. Eso no tiene anuncio, ¿verdad? Por eso es algo inminente. Ahora, ¿se ha preguntado alguna vez cómo los creyentes llegan al cielo cuando mueren? Bueno, decía antes, ¿no? El versículo 22 dice que son llevados por ángeles. Este es un viaje extraordinario, realmente, ¿no? Miren, aquí los pueden llevar, es decir, en carruajes, ¿verdad? Es decir, en limusinas lujosas, los pueden poner en féretros, pues, enchapados de oro, pero la Biblia dice que los creyentes, cuando morimos físicamente, somos llevados por ángeles a la presencia de Dios. Maravilloso esto, realmente, un gran privilegio, es un honor que los que mueren en Cristo. Ahora, en Lucas 16, versículo 23 al 31, sigue diciendo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, es decir, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, es decir, sabía quién era Abraham, ¿no? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro, es decir, reconoce a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua. Es decir, él no estaba viendo un fantasma, tenía una mente consciente ahí. Él pudo identificar tanto a Abraham como a Lázaro y tenía una necesidad en ese momento, tenía sed, mucha sed. Allí una gota de agua es realmente mucho, ¿no? Y dice, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Observen ustedes, hay tormento y hay llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que, bueno, esta palabra hijo puede referirse a que el rico era un judío. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, hay un consuelo para creyentes y hay un tormento para los no creyentes. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, se estaba refiriendo a la Torá. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuál era el contexto de esto? Jesús está explicando esto a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de su tiempo, a las autoridades de aquel tiempo. Es interesante que Jesús diera un golpe a los fariseos entre la multitud, diciéndoles que ellos no serían persuadidos aunque alguien se levantara de entre los muertos. Y sabe que esta puede haber sido una referencia directa a Jesús, que estaba hablando de su propia muerte y resurrección. Bueno, los fariseos y los saduceos y todos estos religiosos, ellos supieron de la resurrección de Cristo, pero ellos creyeron en él. No, no creyeron, no creyeron. Entonces Jesús se estaba refiriendo a esto. Y esta era la razón por qué Abraham estaba diciendo esto al hombre rico. Vemos un sinnúmero de cosas aquí en primer lugar. Bueno, solo este pasaje es suficiente para pasar toda la tarde, ¿verdad? Dando una explicación acerca de este tema. Pero queremos avanzar. Entonces vemos aquí muchas cosas. En primer lugar, el Hades era el lugar para salvos y no salvos, antes de la cruz del Calvario. Solamente que había, decía, 2 lugares en uno. El seno de Abraham, los creyentes y el lugar de tormento para los no creyentes. El seno de Abraham era el lugar para creyentes
y el lugar de tormento para los no creyentes. Cristo estaba relatando esta historia antes de su muerte, pero ese evento estaba próximo a suceder y era seguro. Entonces vamos a ver su descripción y destino. El Seol o Hades consistía de dos compartimientos, el lugar de tormento para los incrédulos y el paraíso o seno de Abraham para los salvos. El paraíso está ahora en el tercer cielo, como podemos verlo en 2 Corintios 12, 2 al 4. Entonces, vamos a ver aquí este diagrama. Si ustedes pueden visualizar, lo que está dentro del círculo es una representación del Hades. Como decía, el paraíso estaba en la parte superior, también llamado el seno de Abraham, que está narrado en los versículos 19 al 31 de Lucas 16. Entre el paraíso o el seno de Abraham y el lugar de tormento había una cima, es decir, un abismo, ¿verdad? La palabra cima con S se refiere no, cima con C es una parte elevada, pero aquí cima con S es un abismo. Había un abismo profundo que separaba ambos lugares, el paraíso del lugar de tormentos. Esta es la manera más gráfica de poderlo representar. Lo demás, si ustedes se fijan, es decir, el Tártaro está, vamos a hablar de esto en la siguiente lección, ¿verdad? Que luego es sustituido por el lago de fuego. Son cosas que hay que hacer las distinciones, porque cuando hablamos de Sheol, de Hades, no es lo mismo que el Tártaro y no es lo mismo que el lago de fuego, ¿verdad? Son términos diferentes. En la Biblia que nosotros normalmente leemos, Reina Valera, las palabras comúnmente usadas fueron infierno. Pero la palabra, es decir, digamos, originales, tanto en hebreo como en griego, hay que verlas en su significado. ¿Qué significan? ¿Verdad? ¿Por qué fueron dichas? Y en su contexto tienen un mejor, digamos, entendimiento o comprensión. ¿Por qué es uno más grande? Sabemos que el lado de tormento es más grande por el siguiente versículo. Mateo 7, 13 al 14. ¿Conocen este pasaje? Vamos ahí a Mateo 7, 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús mismo está diciendo esto en el Sermón de la Montaña. Esto es parte del Sermón de la Montaña. Entonces Jesús está haciendo una distinción entre la puerta que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida y la puerta que lleva al lugar del tormento y el camino que lleva a la perdición. Vean ustedes que hay aquí una distinción. Hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha, el portón grande, ¿verdad? En el portón grande entra todo el mundo, pero en la puerta angosta solo entran aquellos que vienen por fe. Y todo aquel que por fe toque esa puerta le es abierta y entra al camino angosto que le lleva a la vida eterna. Pero aquellos no tienen necesidad de tocar el portón ancho para entrar. Ya están ahí, nacen ahí, van con destino al sufrimiento eterno. Entonces, según Jesús, hay pocas personas en el paraíso comparados con las multitudes en el lado del lugar de tormento. ¿Cómo sabemos que el paraíso fue trasladado a Hades? Estas son preguntas que tenemos aquí. ¿Cómo sabemos que el paraíso fue trasladado desde la Hades hacia el cielo? Bueno, hay algunos pasajes que lo dicen. Vayamos ahí a Efesios 4 del 7 al 10. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿A dónde está entonces el Hades? El Hades está en las partes más bajas de la tierra, no simplemente la tumba. Jesús no solamente fue sepultado y quedó allí, sino que él hizo un viaje a las partes más bajas de la tierra, es decir, donde está el Hades. ¿A qué fue al Hades? Bueno, él tomó del Hades el lugar llamado el seno de Abraham y lo trasladó al tercer cielo, donde está el paraíso hoy en día. Pero no solamente fue, es decir, al Hades, sino que aún fue más allá todavía, al abismo. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero estoy adelantando. ¿Y qué fue hacer al abismo? ¿Quiénes están en el abismo? Este es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sabemos que el seno de Abraham, el paraíso, que estaba en Hades, fue llevado al tercer cielo. ¿A dónde fue entonces primero el alma de Cristo después de su muerte? A las partes más bajas, ¿verdad? A las partes más bajas de la tierra, es decir, al Seol o Hades. ¿Qué dijo Cristo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz? En Lucas 23:43. Bueno, hay una pregunta, ustedes pueden contestar ahí. Que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Jesús dijo al malhechor que estaba ahí. ¿Recuerdan qué dijo el hombre? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en ese día, en ese momento, cuando Jesús había de morir y ese hombre también había de morir, iba a ir con Jesús, con Cristo al Hades, es decir, específicamente al seno de Abraham, al paraíso. Esa fue la promesa del Señor y efectivamente ahí fueron. Otra pregunta aquí es, ¿con qué multitud de cautivos ascendió Cristo? Es decir, al tercer cielo. Bueno, los que estaban, es decir, en el seno de Abraham, con todos los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento no están olvidados en los sepulcros. No. Los creyentes del Antiguo Testamento, es decir, que fueron sepultados creyendo en el Mesías que había de venir, Jesús los tomó y los llevó al paraíso en el tercer cielo. Entonces, la respuesta está aquí con los que estaban en el lugar del paraíso, en el Seol, Hades, que eran las almas de los creyentes del Antiguo Testamento. ¿A dónde ascendió Cristo con estos cautivos? Al tercer cielo. Esto es lo que encontramos en la Escritura. Con esta acción, Jesús confirmó a los que estaban en el paraíso que habían puesto su fe en la promesa de su Redentor, que había de venir y que su fe no había sido en vano. Miren qué maravilloso esto, ¿no? Habían pasado, no sabemos cuánto tiempo allí en el seno de Abraham. Aunque no estaban en tormento, estaban en un lugar de consuelo, no era el lugar definitivo. Aún así, es decir, cuando Jesús llegó para trasladarlos al paraíso, debió haber sido realmente un momento maravilloso para ellos, ¿no? Saber que estaban siendo trasladados de un lugar de consuelo a un paraíso en el tercer cielo. A veces es difícil para nuestra mente humana poder entender estas cosas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, nosotros sabemos que hemos de ser arrebatados para estar con el Señor en el aire. Pero piensa en ese momento, ¿no? ¿Cómo va a ser? Qué emocionante va a ser ese momento, ese instante cuando seamos tomados para estar en la presencia del Señor en el aire. Ahora, ¿cómo sabemos esto?
¿Cómo sabemos esto? Pablo confirmó esta nueva ubicación del paraíso, ¿no? Allí en 2 de Corintios 12, 1 al 4. Voy a leer esta porción. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren, dice que Pablo estaba hablando de él, pero no quería, es decir, impresionar como lo hacen ahora algunas personas, ¿no? Que dicen, bueno, yo fui al infierno, yo fui al cielo, fui al paraíso y hacen un video, hacen un audio y lo venden y hacen negocio de Pablo. Pudo haber hecho mucho dinero si hubiera grabado estas cosas, pero él con humildad dijo que conocía a un hombre, sí en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabía, que ya hacía 14 años. Probablemente esto le ocurrió cuando él estuvo en Arabia, ¿verdad? Es decir, cuando él iniciaba su ministerio como en la preparación de su apostolado. Es decir, ¿por qué mencionó Pablo el tercer cielo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué mencionó él? Porque de la misma manera que hay 3 infiernos, hay también 3 cielos. Pablo nos dijo que fue llevado al cielo, dice al tercer cielo. Entonces, los 3 cielos que conocemos, el primer cielo es la atmósfera, ¿no? Donde las aves pueden volar, es el lugar donde las naves pueden viajar, los aviones, los satélites y todo esto es lo que aún nuestros ojos pueden todavía visualizar. Es la atmósfera. Y aún más allá de la atmósfera, hay naves que han llegado, ¿no? Hasta otros planetas, que ese es el segundo cielo, ¿verdad? El segundo cielo es el espacio exterior, donde están, digamos, las estrellas, donde están los planetas, donde están las galaxias, ¿verdad? Allí nuestros ojos ya no pueden ver esto, podemos ver la luz que emiten algunos astros, algunas estrellas, pero no podemos nosotros ver las galaxias, son miles de galaxias, ¿verdad? Que nosotros no conocemos. Los estudiosos en astronomía nos han adelantado muchas de las cosas que realmente nuestros ojos no pueden ver. Pero, y es verdad, es verdad. Pueden fingir muchas cosas que no son capaces de poder explicar. Ellos simplemente dicen que esto es el producto de un Big Bang, pero sabemos que este es el resultado de las manos de Dios. Dios lo hizo, Dios lo ha creado. Y luego está el tercer cielo. El tercer cielo es el hogar del Señor. Está mucho más allá de las galaxias, ¿verdad? Porque el hombre puede llegar a una galaxia, puede haber llegado a otros planetas, se dice que ya llegaron a Marte, no es decir con cuerpos humanos, pero han llegado a través de equipos sofisticados y han llegado a otros quizás planetas. Y Dios no duda de que esto va a ser posible. ¿Saben por qué? Porque él se refirió en un momento que si detrás de las estrellas se escondiera el hombre, de ahí lo va a sacar. Y cuando habla de las estrellas, está hablando de esos lugares que están en el espacio exterior. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pablo confirmó esta ubicación del paraíso en este lugar, ¿no? Entonces, 2 de Corintios 12, 3 al 4, él dice, conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Este es un acto de humildad y también creo que Pablo sabía que Dios ha revelado lo que necesitamos nosotros saber. ¿Por qué no hablamos mucho del cielo? ¿Sabe por qué? Porque aunque la Biblia habla del cielo, no mucho se habla.
no mucho se habla, es decir, por ejemplo, algunas personas preguntan, mire, ¿cómo es el cielo, verdad? Pues, ¿de qué tamaño es? La Biblia no dice, ¿verdad? Que el cielo tiene estas dimensiones, que el cielo tiene esta dimensión de longitud, de altura, no dice si es redondo, es cuadrado, esférico, no, no sabemos, ¿verdad? No lo dice, solo sabemos que es un lugar real, que es un lugar santo, donde habita el Señor, que es un lugar habitado, que es un lugar perfecto para vivir, que es un lugar 3 veces santo, porque ahí habita Dios, y que es un lugar donde vamos a estar nosotros con el Señor. Ahora, esto debe de causarnos a nosotros mucho gozo, saber de que un día vamos a estar ahí. Bueno, no es un lugar desocupado. Algunos dicen el cielo es un lugar desocupado. Imagínense cuando vayamos al cielo, algunos que tratan de hablar en mal del cielo dicen, ha de ser aburrido, ¿verdad? Un creyente sentado en una nubecita con un arpa cantando, eso es lo más aburrido. No, el cielo es un lugar que está, es decir, que es habitable, un lugar perfecto, un lugar donde vamos a estar, donde hay vida eterna, donde podemos estar, es decir, por los siglos de los siglos, donde es un lugar perfecto, un lugar donde también hay árboles, hay animales, habrán personas. Bueno, una pregunta, porque esta me la acaba de hacer un niño. ¿En el cielo vamos a encontrarnos con los perritos? Y la respuesta es no, ¿verdad? No. Pero en el cielo hay animales, sí. ¿Saben que en la segunda venida de Cristo, en qué viene montado nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice, en un caballo blanco. Entonces, ¿hay caballos en el cielo? Sí, hay caballos, ¿verdad? Hay caballos. Entonces, dice que Pablo fue llevado al tercer cielo, que equivale al paraíso. Él lo llama de igual forma en el mismo pasaje, ¿verdad? Tercer cielo o paraíso es una palabra sinónima. Por lo tanto, concluimos que Cristo llevó todas las almas de los santos del Antiguo Testamento al cielo para disfrutar de la presencia del Señor. El paraíso fue cambiado de un compartimiento del Seol al trono real actual de Dios. Entonces, esto es porque Pablo dijo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5:8. A causa de esta pandemia, las noticias cada día son que muchos de nuestros queridos hermanos en Cristo están yéndose porque están siendo llamados por el Señor. Para nosotros es muy doloroso, es muy triste, pero para ellos es la bendición más grande, porque es lo que dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, ¿verdad? En el paraíso. Entonces, Sheol, Hades solamente está ocupado por las almas de los no salvos que están en tormento. El Hades no ha desaparecido, ¿verdad? El Hades no ha sido quitado, no ha sido erradicado, todavía está ahí, pero es un lugar donde solamente van las almas de las personas que no son salvas. Entonces, vean ahí, volvemos a ver. El Seol, Hades, es descrito como el lugar de tormento literal. Esto lo vemos en Lucas 16, 23 y 25 y 28. De memoria consciente, así, ahí hay memoria consciente. Las personas pueden recordar, pueden reconocer, pueden sentir, pueden tener sed, tienen, bueno, es decir, una estructura como un cuerpo. Es decir, si no, es decir, ¿cómo pudo haber reconocido el rico a Lázaro? Si estuviera, digamos, en una, como un espectro, no se puede, ¿verdad? Él le reconoció a Abraham. Y cuando él dijo que él venga para que moje con la punta de su dedo mi lengua, entonces
Para mí, yo creo esto, de que de alguna manera Dios ha provisto de un cuerpo temporal para que pueda sufrir en ese tormento, esa persona, no solamente es decir su alma espiritual, sino es decir en un sofocante, es decir, una sofocante llama, ¿verdad? Algo que puedan ellos tener una mente consciente, ¿verdad? De poder recordar donde el destino de la persona no puede cambiar. Ya no hay cambios. La persona que va al lugar de tormento, es decir, por más que pueda decir yo creo en Dios, yo me arrepiento, yo confío, yo esto y el otro, no hay ningún cambio. Es decir, no hay vuelta atrás. Regresemos a Lucas 16 para ver estas tres características del Seol o Hades. 4 veces en este pasaje en Lucas, Hades es mencionado como un lugar de tormentos. Y vamos a ver si los tenemos aquí. Bueno, no. Observen que el versículo 23, observen en sus Biblias, versículo 23 dice, y en el Hades estando en tormentos. Bueno, este hombre rico no fue a descansar. Él con todo y su riqueza no podía comprarse un lugar para tener como una suite de un hotel, ¿verdad? Para estar ahí tranquilo. No, fue al lugar donde todos los que no han puesto su fe en el Señor están. Dice, estando en tormentos. Miren que aquí el verbo estar, estando, es decir, es un gerundio. Es decir, hay una acción continua. En ningún momento, es decir, se deja de estar en tormentos. El versículo 24 dice, porque estoy atormentado en esta llama. El hombre estaba atormentado, es decir, estaba sufriendo. En el versículo 25 dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay un contraste, ¿verdad? Entre un creyente y un no creyente. El creyente es consolado y el no creyente es atormentado. Versículo 28, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico estaba preocupado por su familia, que él pidió a Abraham que enviara a Lázaro para que le fuera a testificar a sus hermanos y que les contara dónde estaba él para que ellos no fueran allí. Pero sabemos que Abraham le dijo, allá tienen, ¿verdad? Moisés y los profetas, es decir, la Torá, para que ellos leyeran. En la Torá ya se habla acerca de estas cosas. Entonces, hablar de un lugar de tormento no es un invento, es algo que la Biblia ya lo ha registrado desde el principio, ¿verdad? Ahora, ¿no es interesante ver que el versículo 28 a un incrédulo que está experimentando este nivel de dolor, sufrimiento y angustia en los tormentos tiene una visión más evangelista que un creyente normal? Yo le pregunto a usted ahorita, ¿tiene usted una pasión por los que están perdidos? ¿Usted se preocupa por los que están perdidos? ¿Usted todos los días le da testimonio acerca del Evangelio de Cristo? ¿Puede usted predicar el Evangelio cada día a los perdidos? Porque siente esa necesidad o ocasionalmente, cuando allá ocasionalmente se da la oportunidad o no lo hace o nunca lo ha hecho. La pregunta es, ¿cuántos ha traído usted, verdad, a Cristo a través de la predicación del Evangelio? Dice la Biblia que el traer a Cristo a las almas es de sabios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos ese espíritu evangelístico, no necesariamente estar en un lugar de tormento. Primero, vemos claramente que Sheol es un lugar de tormento y dolor físico. Segundo, es un lugar de memoria consciente. El versículo 25, pero Abraham dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En el lago de fuego, es decir, en el infierno, como generalmente se le conoce, la gente tendrá memoria consciente que los atormentará por los siglos de los siglos. Este va a ser otro tema que vamos a ver, porque cuando tiene que ver con el lago de fuego, el lugar del tormento en el Hades no es el lago de fuego. El lago de fuego todavía no ha sido inaugurado. Ya fue preparado desde antes, dice, ¿verdad?
fue preparado ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles, pero no ha sido inaugurado todavía. ¿Quiénes lo van a inaugurar? Bueno, vamos a verlo esto más adelante. No son seres humanos. Bueno, sí, hay un ser humano. Hay un ser humano o dos, ¿verdad? Que lo van a inaugurar primero. Pero ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los seres humanos también van a ocupar ese lugar por haber rechazado el evangelio. Entonces, la gente tendrá memoria consciente que les atormentará por los siglos de los siglos. Su rechazo al Dios de la creación y su evangelio de la gracia les va a atormentar por toda la eternidad. Ellos van a recordar que alguien les predicó el evangelio y que ellos lo rechazaron, que ellos dijeron, no, no es cierto, ¿verdad? Infierno no existe y tampoco el cielo. Este es el cielo y este es el infierno. Ellos van a tener esa mente consciente y recordar que hubo un momento cuando alguien les presentó el evangelio. Este tormento mental puede ser aún peor que el dolor que ellos sufrirán. Sin embargo, aumentará su sufrimiento en general. Cada vez va a ser mayor y mayor y mayor el sufrimiento, porque no va a terminar, será por la eternidad. Creyentes e incrédulos tienen la tendencia de torturarse a sí mismos, por sus equivocaciones, ¿no? Fracasos, malas decisiones, etc. Yo mismo le decía a mi esposa ahora que hay por lo menos 5 cosas que a mí no me habría gustado haber hecho en mi vida. 5 cosas que de alguna manera me hacen recordar lo vil que soy, lo malo que soy. Bueno, son cosas que pasaron en el pasado, pero que todavía hay veces que yo las recuerdo y digo, caramba, si yo volviera a vivir esto, no lo haría en mi vida. Pero ya pasó, ¿verdad? Y ya pasó y el Señor las tomó todas y las perdonó. Pero en mi mente todavía no puedo lograr quitármelas, esas cosas que no volvería a hacer. Y de hecho no las he hecho, ¿verdad? Porque son tan malas. No que maté a alguien, no que robé a alguien, pero cosas que en mi mente todavía están ahí, que para mí digo, qué tonto fui realmente, ¿verdad? Qué bobo soy. Todavía soy bobo, todavía soy tonto, pero porque me atrae a la mente esas cosas que me atormentan algunas veces. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Que pueden de alguna manera crear incluso depresión y muchos no lo pueden superar. Sus vidas son destruidas porque ellos no pueden sobreponerse a sus fracasos. Gracias a Dios que tenemos a Cristo y que en Él nosotros podemos superar cualquier fracaso de nuestra vida, como Pablo lo dice allá al final del capítulo 7 de Romanos. Es maravilloso que como creyentes, por la gracia de Dios, podemos poner estas cosas por detrás de nosotros, ya que tenemos a Jesucristo y en quien hemos puesto nuestra confianza. Así que yo cuando recuerdo estas cosas siempre doy gracias a Dios y digo, gracias Padre, porque tengo a tu Hijo Jesucristo que me ha salvado, me ha perdonado y que puedo poner todas estas cosas en Él. Y puedo recurrir a 1 de Pedro 5:7, echando sobre Él toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. En Colosenses 3:1 al 2, dice así, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta debe de ser nuestra perspectiva como creyentes, ¿no? Siempre estar poniendo la vista en las cosas de Dios. Mientras que los creyentes estarán en el cielo experimentando esta maravillosa realidad, aquellos en el infierno no solamente experimentarán tormentos físicos, sino también un tormento mental y una angustia mientras recuerdan las oportunidades que ellos tuvieron para tomar una decisión de aceptar a Dios, al Dios de la creación y su regalo de vida eterna basado solamente en la obra completa de su Hijo en el Calvario. Ellos van a recordar esto. Este es su destino para toda la eternidad. Lucas 16:26. No habrá alternativa de escape de los tormentos del infierno. Su destino es inalterable. No habrá una segunda oportunidad. No existe el purgatorio. Los perdidos son destinados al tormento eterno. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces, el Hades es un lugar temporal.
¿verdad? El Hades es un lugar temporal del juicio para las almas de las personas no salvas, que después del juicio del gran trono blanco finalmente serán lanzados al lago de fuego. Imagínense qué situación más complicada, ¿no? Los que están ahora en el lugar de tormento, sufriendo, no saldrán ahí, es decir, para tomar un descanso, sino que serán tomados y lanzados al lago de fuego, como vamos a ver más adelante. Pero déjenme darle la cita bíblica. Aquí Apocalipsis 20, versículo 11 y 12 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué es que los muertos serán juzgados según sus obras? Esta es una buena pregunta, ¿no? Porque el hecho de rechazar a Cristo significa que alguien cree que él mismo o sus obras o las obras de una iglesia son suficientes para merecer el favor o la bendición de Dios. Esto es lo que la gente está diciendo ahora. Pero ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 20, 13 al 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿por qué es el Hades lanzado en el lago de fuego? Bueno, es decir, es interesante, y aquí vean ustedes esta ilustración. Si ustedes pueden ver en la parte de abajo de la línea que divide las cosas que están sucediendo y que van a suceder con respecto a la iglesia, al tiempo de la tribulación, a los no salvos, porque la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación. Después de la tribulación viene el reino de 1000 años, y después de los 1000 años el gran trono blanco, y después viene el nuevo cielo y la nueva tierra, pero también el lago de fuego. Pero en la parte de abajo tenemos los santos del Antiguo Testamento, que serán, es decir, también los santos del Nuevo Testamento serán resucitados y llevados en el arrebatamiento. Luego, después de los 7 años de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino milenial. Y al final del milenio, todos los inconversos, es decir, los incrédulos de todos los tiempos, serán resucitados para ser juzgados en el gran trono blanco y lanzados al lago de fuego. Pero ¿saben qué? Al final de la tribulación, Satanás será atado, ¿verdad? Y puesto en el abismo, pero al final de los 1000 años será suelto por un poco de tiempo para una revuelta final, pero no le durará mucho tiempo. Y dice que el Señor lo tomará y será lanzado en el lago de fuego, donde estaban el dragón, que es el anticristo. Bueno, no, más bien el hombre de pecado, que es el anticristo, y el falso profeta. El dragón es Satanás. Estoy confundiendo aquí los términos. Entonces vemos aquí que hoy en día el Hades es solamente un lugar temporal para los muertos incrédulos, ¿verdad? Una vez que sean resucitados para el juicio del gran trono blanco, para ser juzgados, ellos serán arrojados al lago de fuego, lugar definitivo de condenación y muerte eterna. El Hades es como una cárcel, es como la prisión, digamos, que tiene la policía en la delegación de policía. Hay una prisión ahí que van los reos que son llevados presos, solamente pueden estar ahí 72 horas, porque inmediatamente después son llevados al tribunal para que esté delante de un juez, y este juez puede hacer dos cosas: o liberarlos o condenarlos. Si son condenados, son llevados a una cárcel de máxima seguridad que se llama penitenciaría o penal, o lugar donde pasará pagando la condena. Bueno, entonces el Hades para los incrédulos ahora es como esa cárcel de la policía, es temporal.
pero no por 72 horas, sino desde que mueren hasta que sean resucitados para comparecer en el gran trono blanco, y luego de ahí serán condenados definitivamente para pagar su condena por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Esto es algo terrible, algo terrible. Para terminar, decir que solo Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. En Apocalipsis 1, Juan tuvo una visión del Cristo resucitado. Juan dice esto en Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan está hablando de estas cosas. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves simbolizan la autoridad de cerrar o abrir las puertas del Hades y de la muerte. Solamente Cristo pagó la pena de nuestros pecados y su resurrección es evidencia de la satisfacción de Dios, el Padre, por esta paga. Por lo tanto, el Padre ha dado toda la autoridad a su Hijo Jesucristo para juzgar a la humanidad. Los ritos religiosos no tienen la llave, ¿verdad? Ningún rito religioso, ya sea el bautismo, la cena u otros, no tienen la llave. El entregarse a Cristo no es la llave. Algunos dicen, entregue su vida a Cristo. Esa no es la llave, ¿verdad? Tampoco ninguna iglesia tiene la llave. Ninguna. Ningún tipo de obras, ninguno tienen la llave. Solo Cristo tiene la llave. Solamente la fe, sola en Cristo, solamente motivará a Jesucristo a utilizar la llave para abrir la puerta y ponernos en libertad del castigo eterno que todos merecemos por nuestros pecados. Quiero que quede bien claro, no es la oración la llave, no es la confesión de pecado la llave. Esas son obras. No es el invitar a Cristo en el corazón la llave. No es venir al frente de una congregación la llave. Es la fe sola puesta en Cristo que es la llave. Es la fe sola que motiva a Jesucristo a abrir la puerta y dejarnos entrar a su reino eterno. Así que las palabras más comunes usadas como infierno en la Biblia provienen del hebreo Sheol y en el griego Hades. Ese lugar es el comienzo de un tormento físico y mental consciente para los no salvos y es solamente un compartimiento de espera para la humanidad no salva hasta su día en la corte en el juicio final del gran trono blanco. En la próxima lección veremos el lugar que se llama Tártaro y un lugar que Jesús llamó Gehenna para referirse a dos lugares diferentes, pero que también Reina Valera y la mayoría de las versiones de la Biblia le llaman infierno. Muy bien. Gracias, hermanos. Llegamos al final de esta lección.